pasaran los años y aún así todavía nosotros no entender el propósito de Dios. Sería solamente un ir y venir. Sería solamente venir a la congregación, irnos para la casa y seguir en nuestras actividades, pero sin haber sido impactados por Dios. Así que el mensaje de hoy, el propósito es que entendamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Usted dirá, para mí que acabo de aceptar a Cristo, para usted. Para mí, dirá usted que tengo 20 años de estar en la obra, 30 años de estar en la obra, para usted. Para todos nosotros, Dios tiene un plan maravilloso, tiene un propósito y de hecho que la asignación para cada persona es individual. Usted no puede hacer lo que su servidor hace y yo no puedo hacer lo que usted hace, porque Dios nos ha asignado tareas específicas para cada uno. Así que hay responsabilidad en esto, hay algo que debemos cumplir. Cada persona en las páginas de la Sagrada Escritura se nota que fueron llamados exactamente con un propósito. Y a nivel de desarrollo de la iglesia, después de los apóstoles, lo mismo. Han habido hombres que han sobresalido. Han habido mujeres que han sido notables en la historia. ¿Por qué? Porque entendieron cuál era el propósito para sus vidas. Entonces, al desarrollar este mensaje, quiero que veamos en la vida de Juan el Bautista, cómo él logró encarnar el propósito de Dios. Se ha llegado a decir que ninguno como Juan el Bautista, en entender el propósito, en entender el para qué Dios lo había llamado a él, cumplió su propósito y después de eso murió. ¿Qué va, verdad? Después, si la forma, cómo va a morir la persona, los años que vivió fueron muchos, fueron pocos, eso es irrelevante. Lo verdaderamente relevante es haber descubierto el propósito de Dios. Lo verdaderamente importante es haber entendido ese propósito y habiéndolo entendido, trabajar en ese propósito. Desarrollarlo para que se cumpla a cabalidad qué es lo que Dios quería para nuestras vidas. Han habido personas que cuando han muerto, sus palabras han sido como esto: estoy satisfecho y no ha quedado nada que se pueda lamentar en mi vida porque he entendido el propósito de Dios. Qué bueno fuera que esas fueran las palabras finales nuestras. Porque hay otros testimonios de personas que cuando están a punto de morir, no pueden morir porque están pensando, tienen resentimientos en su corazón. Hay personas con las cuales están enemistados. Hay personas a las que querían decirle algunas palabras y no se las pudieron decir. Y al momento de morir no pueden. Mándenme a llamar a fulana de tal. Mándenme a llamar a mi familiar. Vayan a traer a esta otra persona. Porque no pueden morir, porque no tienen paz. Pero hermanos amados, Dios quiere que nosotros vivamos en paz en la vida. Y que el día que muramos estemos satisfechos con lo que hemos vivido. Así que veamos en el mensaje de hoy 3 aspectos importantes. El primero habla de la profecía de la venida de Juan el Bautista. ¿Sabía usted que Dios prepara las cosas para nosotros con anticipación? Nosotros hoy estamos aquí, pero este no es que nosotros hoy, ¿verdad? Desde hoy Dios comenzó a manifestarse en nosotros. O el día que Él nos hizo el llamamiento a ser salvos, que ahí comenzó. No ha comenzado ahí. La Biblia dice que nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Tenía un plan para nuestras vidas. Pero hubo un momento especial cuando alguien predicó la palabra, cuando alguien se paró a hablar las maravillas de Dios. Y ahí fue cuando el impacto vino a nuestra vida. Y ese día hermoso, hermano, yo no me canso de decir que ese es mi mejor día. Hasta el día de hoy, quizás no porque me salvaste, gracias porque cambiaste el rumbo de mi vida, gracias porque hoy al morir ya no voy a ser condenado, gracias porque hoy al morir voy para tu casa. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Él merece nuestra exaltación y toda alabanza. Así que ese día que le entregamos nuestra vida a Cristo, el propósito de Dios comenzó a tomar forma. Porque dije que ya nos conocía desde antes el Señor. Pero vea lo que pasó con Juan el Bautista.
Isaías capítulo 40, Dios había hablado por medio del profeta estas palabras que al principio de seguro no se comprendieron bien. Pero dice el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esas palabras de seguro en su momento las personas no las lograron asimilar bien, ni siquiera conforme al ministerio del profeta Isaías, porque no lo entendieron, siguieron en sus mismos caminos y al final fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero esta palabra era un anuncio de algo posterior que iba a venir. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Me impacta ese último versículo, porque dice toda carne, o sea, todas las personas van a ver, dice, la gloria de Jehová. Y sabe qué es lo más maravilloso, que ese anuncio era referente al hombre que iba a venir a preparar el terreno, a preparar a las personas para que cuando apareciera el Mesías, toda la gente estuviera dispuesta y supiera el plan de Dios que tenía para ellos. Así que lo hermoso es que lo que fue anunciado allá y fue profetizado, y dice que toda carne, que todas las personas vean la gloria de Dios. Hermanos amados, este es el tiempo. Israel lo rechazó cuando se manifestó el Mesías, pero hubo un pueblo. Dice que a todos los que han creído en él, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos del Dios viviente. Y eso somos nosotros, que hemos reconocido las maravillas del Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre, porque él ha manifestado su gloria. Dice: se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces estaba el anuncio de este hombre que iba a venir. Y este verso es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Lo cita Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y bueno, son citados en varias oportunidades, no solamente en una por cada evangelista. Porque estaban hablando de ese hombre que Dios había designado. Tenía una asignación, oiga lo que dije desde el principio. Así que, así como Juan tuvo una asignación, nosotros tenemos una también. Claro, la de Juan era de preparar el camino del Mesías, pero nosotros tenemos otra diferente. Malaquías también habló acerca de este hombre. En Malaquías capítulo 3, fue el último de los profetas hebreos. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay que confundir ese pasaje, porque está hablando de dos cosas. La primera habla del mensajero y la segunda habla del Mesías. Pero el mensajero era necesario que viniera antes. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero para preparar el camino. Así que cuando aparece Juan el Bautista, él comienza con su mensaje, que las personas, por cierto, fue un mensaje revolucionario, fue un mensaje que impactaba la vida de las personas y muchos se enojaban. Bueno, como el día de hoy, ¿verdad? Si se predica un mensaje fuerte, confrontativo contra el pecado, no todas las personas van a estar contentas. Muchos van a decir: no, ¿y por qué, verdad, nos habla así? Muchas personas dirán: no, no es para tanto. Pero la realidad es que Juan el Bautista, él no quería congraciarse con las personas, sino que él venía para hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros, predicadores y no predicadores, hemos sido llamados también no a caerle bien a las personas, claro, en este sentido, ¿verdad? Sino más bien a proclamar la verdad de Dios. A eso hemos sido llamados. Entonces, a decir la verdad. El mensajero venía.
Y en el capítulo 4 de este mismo libro de Malaquías, versículo 5, 4:5 de Malaquías dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Oiga lo que dice: yo envío antes al profeta Elías. Y el testimonio del Señor Jesucristo en los evangelios fue, si ustedes ni cuenta se han dado, ¿verdad? Porque decían, bueno, ¿y acaso quién es el Mesías? Pues acaso este será el Mesías, decían, hablando de Jesús. Y entonces, ¿qué nos dicen? Que antes es necesario que venga el profeta Elías, decía la gente. Y Jesús comienza a abrirle los ojos y les dice: si ustedes quieren saberlo, ya Elías ya vino. Se refería a Juan el Bautista. Y ustedes ni lo recibieron. En muchas oportunidades le recriminó su incredulidad, le recriminó su falta de percepción espiritual, porque podría ser que las cosas estén pasando cerca nuestro, podría ser que los milagros se estén dando en nuestros mismos familiares y no seamos conscientes. Porque Dios, hermanos, Él sigue obrando. Él no hizo milagros solamente en el primer siglo. Él no hizo milagros solamente en nuestros antepasados. El Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Entonces Él está obrando. Nosotros somos los que puede hacer que nos descuidemos y digamos, pero ¿qué? Ese Dios que hacía milagros antes y hoy. Hay personas todavía algo cínicas porque preguntan y mire, y lo quieren confrontar a uno, pues. Mire, y antes se miraban más milagros. ¿Y qué pasa? ¿Y qué será? Ya quisieran que uno les dijera, no, es que antes Dios hacía milagros, pero ahora ya no. Claro que no es así desde ningún punto de vista. Muchas veces la persona que pregunta es la persona más seca espiritual. Muchas veces la persona que pregunta es la persona que está más extraviada del propósito de Dios. Si queremos comenzar a ver milagros, somos los primeros que tenemos que entrar en la sintonía de Dios. Somos los primeros que tenemos que clamar al Dios del cielo, buscarle de todo corazón. Y le digo, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar encendidos en el fuego de Dios. Y luego comenzaremos a ver, ¿verdad?, que las personas buscan y que las personas comienzan a acercarse y que alguien le cree más a Dios. ¿Y cómo va a haber fe si lo que hablamos solamente es derrota? ¿Cómo habrá fe si lo que hablamos solamente es enfermedad? Claro, los males vienen y no lo dudamos. Si debido al pecado este cuerpo se va degenerando cada vez. Pero la realidad es que nosotros, aunque venga una dolencia, aunque venga un quebranto, nosotros vamos a seguir proclamando que tenemos un Dios que es sanador. Vamos a seguir proclamando que nuestro Dios es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. No hay otra forma. Si nosotros dijéramos, ay, estamos acabados, y entonces Dios perdió su poder. ¿Verdad? Si Él quiere y tengo una enfermedad, Él me puede sanar instantáneamente. Claro, si no está en su propósito, esa enfermedad iba a seguir y por eso me voy a poner a llorar y por eso voy a dejar de servirle a Dios. No es así. Hay que seguir adelante a pesar de las dificultades. Entonces Juan el Bautista traía ese propósito de anunciar y de preparar el camino de este Mesías que se iba a manifestar. Pero en segundo lugar, quiero que veamos la misión de Juan el Bautista. Él fue anunciado, pero él tiene una misión. ¿Cuál es la misión suya? Piénselo. ¿Cuál es la misión mía? Entonces no podrá decir usted, no, es que ahí solo el pastor tiene una misión porque él predica. No, cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno. Incluso los niños. Cuando menospreciaron a los niños, ¿qué dijo el Señor? Ah, sí, está bien, ¿verdad? Sáquenlos porque aquí molestan mucho. No dijo así el Señor. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire qué precioso. Ancianos, adultos y niños, todos tenemos acceso al reino de Dios y tenemos un rol que cumplir. Así es. Entonces veamos. En Juan capítulo 1, versículo 6, mire lo que pasó con Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Póngale mucho énfasis a esa palabra que dice enviado de Dios. ¿Será que nosotros hemos sido enviados por Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hermanos. ¿Enviados a qué? Bueno, a muchas cosas. Pero si usted quiere resumir, el primer rol que tenemos como hijos de Dios es hablar de las maravillas de Dios. Y eso es para todos. Porque dijo el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire qué mandato más precioso. Vayan. Hoy en día descubro, ¿verdad? Investigando un poco que hay personas que dicen, para evadir eso, ¿verdad? Dicen, eso era un mandato para los apóstoles de aquel tiempo. Dicen, qué cómodo, ¿verdad? Eso era para ellos. No, el Señor dijo, para todos aquellos que han creído en mí. Entonces nosotros tenemos una encomienda, pero dice que Juan fue enviado por Dios. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 6, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Cuando dicen él, está hablando de la luz, ¿verdad? Es Cristo. Entonces, él vino por testimonio y el énfasis está en el 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos amados, ¿ustedes conocen la luz? 4, 5, vamos a ver, ¿ustedes conocen la luz, estimados hermanos? Amén, conocemos la luz. La luz se llama Jesucristo. Él es el Dios viviente. Él es el Dios que se hizo carne, y esa luz preciosa un día nos alumbró a todos nosotros, y hoy nosotros somos hijos de luz. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra, hermanos? Porque Él nos ha alumbrado. La luz de Cristo nos ha alumbrado. Y a mí siempre me gusta recordar eso, porque el Señor dijo en una oportunidad, dice que alzó la voz y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice el Señor? No andará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Palabras poderosas, hermanos. El que me sigue no va a andar en tinieblas, va a tener la luz de la vida. Y está hablando de vida espiritual. Y Mateo 5:13 dice, vosotros sois la luz del mundo. Mire qué maravilloso. Esa luz dice que no se puede esconder, esa luz tiene que alumbrar. Entonces Juan venía dando testimonio de la luz. No era él la luz, sino que él venía dando testimonio. Y cuando él llega y está bautizando en el Jordán, dice que muchos venían y lo bautizaba normalmente. Pero después testifica él en uno de los evangelios y dice que él no sabía quién era el Mesías. Porque en aspectos naturales ellos eran hasta familiares. Pero hoy que están adultos, ya más de 30 años, dice que cuando mira que viene el Señor Jesucristo, él dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante él testifica y dice, yo no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar, que es Dios, me dijo, sobre el que mires que viene el Espíritu Santo y reposa sobre él, ese es, dijo. Entonces cuando él mira que en el bautismo del Señor viene el Espíritu Santo, dice, en forma corporal como de paloma y se posa sobre él, entonces Juan el Bautista dijo, él es. Y yo estoy seguro que cuando Juan el Bautista vio eso, ha de haber alabado el nombre de Dios, hermanos. Porque si él entendía que el propósito de Dios para su vida era ese, él se ha de haber regocijado. Bueno, y lo testifica. Ya vamos a leer ese pasaje. Cuando uno entiende el propósito de Dios para su vida, ¿qué importa, hermanos, lo demás? Porque la realidad es que uno es feliz, aunque usted se desenvuelva en otros trabajos, en otras actividades, pero si usted ha descubierto el propósito de Dios para su vida, nada le impactará más, nada le causará más felicidad y gozo que servir a ese Dios maravilloso. Así es. Juan testifica y en este mismo capítulo, en el versículo 19, mire lo que dice. Algunos enviaron a preguntar, ¿verdad? Cuando lo vieron que él con autoridad, ¿verdad? Bautizaba y que censuraba a aquellos que venían también. Bueno, ¿y tú quién eres, pues? ¿Con qué autoridad lo haces? Dice el versículo 19, Juan 1:19.
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. 3 preguntas parece ahí que le hicieron, ¿verdad? Le preguntaron si era el Cristo. Yo no soy el Cristo, dice él. 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ya leímos, ¿verdad? Que habían anunciado que iba a venir el profeta Elías antes. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Oiga, porque dijo Dios, yo voy a enviar mi mensajero. Y claro, ese anuncio estaba desde Deuteronomio 18, 19. Dios dijo, Moisés dijo, profeta como semejante a mí les va a levantar Dios, dijo Moisés. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y aquí se inquietaron más todavía. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? A mí me impacta esta palabra, hermano. ¿Qué dices de ti mismo? Como que a usted le preguntaran hoy, bueno, ¿y vos quién sos, pues? ¿Verdad? Sea hombre, sea mujer. ¿Y quién sos, pues? Es que yo soy ¿verdad? El título, ¿verdad? Es que yo soy el hermano, ¿verdad? El que hace esto, el que hace lo otro. No. Mire lo que hizo Juan el Bautista. Qué impactante es esto. Dijo, ahí está lo que dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué era Juan? Una voz nada más. Yo soy la voz, pero de uno que clama en el desierto. ¿Quién es el importante? El importante no es el que habla. El importante no es el que está haciendo algo. El importante es aquel que nos ha enviado, el que un día nos llamó, el que un día perdonó nuestros pecados. Él es el único que tiene que ser puesto en alto por nuestros labios. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Yo soy, dice la voz de uno que clama en el desierto. Una voz soy nada más. ¿Y qué importa todo lo que sea? Dijo Juan el Bautista. Yo no soy Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Como quien dice, yo no soy nadie importante. Cuando llegaron y le preguntaron a algunos, maestro, sus discípulos, ¿verdad? Ya viste que aquel que bautizaste hoy bautiza más discípulos que tú y muchos lo siguen. Y Juan el Bautista, ¿qué dijo? Se puso celoso. No, él dijo, bueno, dijo, el que es el novio, dijo, el que tiene la novia. Y el amigo solamente tiene que alegrarse nada más, dijo él. Claro, esas eran palabras alegóricas, ¿verdad? Y él dijo, mi gozo es cumplido al ver lo que ha ocurrido. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar, dijo Juan el Bautista. Si tan solo nosotros entendiéramos bien esas palabras y las aplicáramos a nuestra vida, por supuesto. Entonces él dijo, yo soy una voz nada más. Y aquí viene el mensaje de él, ¿verdad? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es lo que leíamos al principio. Isaías 40, versículo 3. Ya había sido dicho el ministerio de él. Enderezad el camino del Señor. Así es. Y todos, dice, ahí estaban perplejos. Y los que los habían enviado eran los fariseos y los saduceos. Gente que siempre estaba queriendo ver que el Señor se equivocase o que hiciera algo indebido. Pero él tenía un propósito. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esta parte? Dios tiene un propósito para cada persona. Descubrirlo es nuestro rol, ¿verdad? Y cuando lo descubrimos, debemos trabajar en él. Los que Dios nos llama al ministerio, nos cuesta un poco asimilar si de verdad Dios nos está llamando o es una emoción de nosotros. Cuesta eso, pero ¿cómo lo vamos a entender? En la oración. No lo vamos a entender de otra forma. Entonces, cuando uno siente ese momento especial que Dios lo está llamando, uno se siente inquieto y quiere hacer algo. En el caso de los que somos llamados a enseñar la palabra, yo puedo hablar por mí mismo. Sentí un deseo fuerte, pero fuerte por conocer más de la palabra de Dios y mi deseo era compartir con otras personas. ¿Y qué más puede hacer uno? Y no lo digo por jactancia, todavía recuerdo un testimonio de X persona hace muchos años,
hace lo menos unos 20 años. Yo no entiendo las personas que sí proclaman la palabra, pero tener pensamientos así. Decía un hombre, y por cierto, puso en pena a alguien más. Como veían que él tenía mucho conocimiento de la palabra y hablaba de Dios, se acercó a alguien y le dijo, mire, don fulano, hermano fulano, explíqueme este pasaje de la Biblia. ¿Y cuál fue la respuesta de aquel hombre que predicaba la palabra? Le dijo, vení para acá, le dijo, te voy a explicar, le dijo. Esto es de esta y de esta manera, le dijo. Pero le dijo, solamente esta vez te voy a explicar. A la próxima, le dijo, no me vuelvas a preguntar. Irte a orar, le dijo, lee la Biblia y no me estés preguntando a mí. Palabras que en realidad, hermanos, no son entendibles para alguien que ha sido llamado a compartir las maravillas de Dios. Si a las personas que comienzan en la obra de Dios es de instruirlas, a las personas que son llamadas al ministerio hay que formarlas. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a querer que gente sirva a Dios si nosotros la rechazamos? Y le decimos, no, usted busque por su propia cuenta, ¿verdad? No, no es así. Juan el Bautista tenía un rol. Entonces, cada persona, si usted no es llamado al ministerio de predicación de la palabra, para algo más Dios lo ha llamado. Para algo más. ¿Usted cree que los que cantan y los que tocan instrumentos no se gozan haciéndolo, los que de verdad Dios los ha llamado para eso? Lo hacen con todo el corazón, ¿verdad? Porque así es. Lo que nosotros hacemos debemos disfrutarlo en la obra del Señor. Y si no lo hacemos de buena gana, el premio también del Señor no lo vamos a obtener. Podemos hacer muchas cosas, pero como si no lo hicimos de buena gana, eso está tachado ahí, ¿ven? Este fue trabajo, pero trabajo malo. Que Dios nos guíe, ¿verdad? Y nos ayude. En tercer lugar, encontramos la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje que él predicaba? Porque él, digamos, decíamos que fue profetizada su venida. Él tenía una misión que cumplir y era presentar al Mesías cuando éste viniera. Pero él tenía un mensaje. Su mensaje era, ¿cómo podemos decir? Práctico. Pero su mensaje no era fácil. Su mensaje no era sencillo. Práctico, sí. Dice Mateo capítulo 3. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Solo eso es extraño, ¿ya? No fue a predicar al templo. No se acercó donde estaban los fariseos, los escribas, todos los doctores de la ley. En el desierto aparece predicando, ¿verdad? Como que nosotros no fuéramos a los cantones, oye, de repente aparece alguien por allá, un predicador apareció ahí. Allá por los lugares más escondidos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire cómo se cita ese pasaje de Isaías muchas veces. Entonces dice, su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Quiere decir que cuando este hombre aparece, primero, su apariencia no decía nada, porque su apariencia, su vestimenta era toda rara, vestía diferente a las demás personas. Su comida era rara también. Y toda la gente decía, bueno, ¿y este quién es? Pues? Y por eso mismo que le mandan a preguntar. Dice el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello, su vestimenta era rara, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, o sea, amarrado, ¿verdad?, en la cintura por un cinto. Si usted tiene otra versión diferente, le va a ilustrar un poco, ¿verdad? Significa amarrado de la cintura, ¿verdad? Ceñirse los lomos significa eso. Entonces dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La predicación de él era tal que no la soportaban
los religiosos. La gente común sí, ¿verdad? Venían bien contentos y cuando les decía, el reino de Dios se ha acercado, ya viene el Mesías, toda la gente venía. Pongámonos listos, decíamos nosotros, ¿verdad? Pongámonos buxos, dicen otros. Entonces, despiertos. Pero los que sí leían la ley, los que conocían los manuscritos, esos fueron los más descuidados. Miren lo que pasó con ellos. Dice ahí en el versículo número 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, las palabras más duras, y muchos creyentes incluso no entienden esto, las palabras más duras del Señor Jesucristo no fueron a las personas que estaban viniendo a ser salvas. Hay quien toman estos pasajes para decir que la predicación de una persona debería ser así, ¿verdad? Algunos que hasta insultan a las personas. Y ellos dicen, no, es que Juan el Bautista predicaba fuerte y el Señor también así predicaba. Cuidado, lea despacio y póngale cuidado al contexto. A las gentes que venían arrepintiéndose, dice que confesaban sus pecados, o sea, estaban listas para recibir al Mesías. Pero ¿para quiénes eran estas palabras bien duras? Víboras. ¿A quiénes les decía así Juan el Bautista? A los religiosos. Porque el Señor nunca ha estado de acuerdo con la gente que es apariencia. Esa es la realidad. Y ahí sí es un mensaje duro. Porque Dios no quiere apariencias, Él quiere sinceridad en sus hijos. Esas personas conocían de ley, pero en realidad en sus corazones no había esencia. Y no son los que llevaron a la muerte al Señor, pues, ¿verdad? Y eran los que conocían la ley. Al final no eran nacidos de nuevo. El Señor les dice fuertemente, ustedes no son hijos de Abraham. Punto. Y todos podrán decir, no, y que no venían de allá, pues, y que no eran los israelitas. Y por eso muchos hoy se confunden y dicen, no, que todos los israelitas van a ser salvos y como Dios les dio promesa, desconocen las escrituras. Hay que ver, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Aquellos que son el remanente, aquellos que son de verdad. ¿Verdad? El mismo Señor les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, ustedes les dijo, o el 8, perdón, ustedes son hijos de su padre. ¿Quién dijo el Señor? De su padre el diablo, les dijo. ¿Y a quién les estaba hablando? Israelitas, hermanos. No pensemos nosotros que somos niños bonitos, ¿verdad? Ay, que somos, porque somos la iglesia y todo, pero si solo estamos, de nada servirá. Hay que nacer de nuevo, predicábamos hace unos días de esto, ¿verdad? Entonces el Señor quiere eso de nosotros y es importante. Bien, entonces su mensaje era fuerte, su mensaje era confrontativo. En una oportunidad, en Mateo 14, versículo 3, confrontó hasta el mismo rey y por cierto, eso le llevó a la muerte. Eso pues no lo voy a desarrollar hoy porque es otro tema. Pero dice el capítulo 14, versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Y ahí viene toda la trama que se dio, ¿verdad? Vea hasta qué punto llegó entonces Juan. Llegó al punto que a él no le interesaba qué persona era. A él lo que le interesaba era declarar la verdad de Dios para que las personas pudieran estar en esa sintonía. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es clave y es particular para cada persona. Cuando Juan el Bautista cumplió con su propósito de presentar al Mesías, de haberlo visto, de haberse gozado, él dijo, bueno, a mí me conviene menguar y a él crecer. Y él se dio por satisfecho de que todo lo que él iba a hacer en esta vida ya lo había cumplido. Así que él estaba listo para morir. Murió siendo joven, lo mataron, pero eso no es lo importante. Lo importante es que él cumplió
con el propósito que Dios le había asignado. Así que repito lo que dije en la parte introductoria. ¿Cuántos años vamos a vivir nosotros? No se sabe, no se sabe. Pero lo importante no es que lleguemos a 100. Hay personas que no se quieren morir, pero no sabemos por qué. Hay que preguntarles por qué. Bueno, oímos un testimonio aquí de nuestra hermana, qué bueno eso, tener un propósito de vida. Entonces, pero hermanos, hay gente que no se quiere morir y a saber por qué. Pero si alguien no se quiere morir, que sea para servirle a Dios. Como Pablo decía, yo no hay que escoger, ¿verdad? Si irme ya y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dijo él. Entender eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Tener un entendimiento de lo que es el plan de Dios muy firme. Él dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedarme con ustedes, dijo, es bueno por causa de la obra de Dios. Entonces, si le estamos pidiendo vida al Señor para servir, qué bueno, ¿verdad? Y el que es fiel lo va a hacer. Pero si nuestros días se cumplieron, estamos jóvenes o estamos muy ancianos o estamos niños o estamos, bueno, como sea. Si el propósito de Dios se cumplió y ya hicimos lo que íbamos a hacer, entonces ya es nuestro tiempo y nos vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? No hay temor, no debe de haber temor, sino que debe haber gratitud porque el Señor nos ha manifestado cuál es su deseo para nuestra vida. Así que si hoy entendemos nuestro propósito, trabajemos en él, hermanos, trabajemos en él. Ese es el consejo de esta mañana. Padre, que estás en los cielos, te honramos y exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Nos has llamado con un propósito, lo entendemos por tu palabra. Así como Juan el Bautista tenía un fin en especial, presentar al Mesías, manifestarlo al pueblo de Israel como el Salvador, como aquel que venía a salvarlos a ellos y al mundo entero de sus pecados. También otros hombres, profetas, grandes siervos, jueces, líderes, reyes, mujeres importantes, fueron llamadas por ti, mi amado Rey, para cumplir con una misión especial. Te pedimos, Señor, que en el caso nuestro manifiestes tu voluntad y que si la entendemos, podamos también, Señor, dedicarnos de lleno a cumplirla. Que podamos ser fieles en tu llamamiento. Que podamos trabajar, Señor, para tu obra. Y que el día final, el día que nuestra vida termine, Señor, podamos estar satisfechos y felices, con gozo, Señor, de haber descubierto tu propósito para nuestra vida. Mi Dios, te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria.